Bueno, hoy toca hablar de una secuela, o más bien, digamos, segunda parte, de una de las películas del año pasado que sin duda más me sorprendió y que os dejé aquí la opinión en el canal, que sería la película de Wick. En este caso, pues tenemos esta segunda parte con el nombre de Wick for Good, pero es verdad que si una cosa me pareció y dejé la opinión de aquella película, la primera parte de Wick, es que me pareció una película que me sorprendió muchísimo, tanto el ritmo que implementó, que iban creciendo toda la película hasta llegar al desenlace, con unos personajes que dentro de la caricatura que suponen, ¿no? Y los estereotipos que representan la película, sobre todo con el personaje de Glinda, con el personaje de Ariana Grande y con el de Cynthia Erivo, con Elphaba, aún así, con todo este mundo que lo rodeaba, te presentaba un mundo bastante fascinante, bastante interesante, un mundo de fantasía que creo que escasea un poco últimamente en el cine, ¿no? Este tipo de cine más de evasión, más fantástico, más como las películas de magia, de hechicería y de presentarnos nuevos mundos. Y por lo tanto iba con ganas, estaba esperando con ganas, que sabía que tardaba como un año de estrenarse la segunda parte, ¿no? Esta Wick for Good. Iba con bastante ganas de verla, cosa que nunca hubiera pensado antes de ver la primera, ¿no? Y sí que he podido ver que no acabo de tener la misma recepción tan apabullante que tuvo la primera. Eso me hizo darme un poco de miedo de ver si ha venido por otra dirección, pero bueno, para eso estamos aquí, para resolver estas dudas, para compartir con vosotros homofilnautas, pues qué me ha parecido esta segunda parte del musical de Wick con el nombre de Wick for Good. Vamos con ello. Como ya os comentaba, creo que una de las cosas que más benefició a la primera película, a la primera parte, digamos, de esta película de Wick, si la entendemos como dos partes, pues al final cuando acabas de ver esta Wick for Good, tienes un poco la sensación que tuve, por ejemplo, cuando vi las dos últimas películas de la franquicia de Harry Potter, no la de Animales Fantásticos, sino la franquicia principal de Harry Potter, que tenía pues esta sensación un poco que la reliquia se fragmentó demasiado, ¿no? Al hacerlo en dos películas, quedó una parte un poco más coja que la otra, ¿no? Digamos que en esta película de Wick, y creo que, bueno, he salido que la película me ha gustado, que creo que es coherente con la primera, creo que mantiene ese tono, el musical está a la altura, el musical es excelente, y sobre todo yo incluso en esta lo he disfrutado más porque en el cine lo vi en castellano en su momento para la primera parte, pero esta segunda parte sí que he podido verlo en versión original y la cosa cambia muchísimo, ya os recomiendo totalmente, aunque sean solo las canciones, pero en general todo lo que es la película se disfruta más, en este caso sobre todo de Wick, en versión original, y esa parte la he disfrutado más, pero esta sensación de tener como percibir como que realmente se ha fragmentado la historia demasiado, extendido demasiado a lo que podría haber abarcado en dos películas, la he sentido un poco al ir a ver esta película y al salir del cine después de ver este estreno de Wick for Good, porque al final lo que yo creo que hacía muy bien la primera parte de esta entrega de Wick, ¿no? Entendiendo como este regreso después de no sé cuántos años, aunque ha habido otros remakes que apunté ya en la otra opinión que hice de este mundo de Oz, de mundo de fantasía. Aún así, pues bueno, llevaba tiempo que no había una película de estas, y sobre todo pues con las tecnologías de ahora y todos los efectos digitales han mejorado mucho, y al final para mí mismo, y eso que he visto la original, este ha sido un nuevo acercamiento, ¿no? Y para mucha gente seguramente, aquellos más jóvenes, esto es un nuevo acercamiento total y el primer acercamiento al mundo de fantasía de Oz, ¿no? Y todo el lore que hay detrás del mundo de Oz, del mundo de Dorothy y de todo este viaje que emprendió este personaje, ¿no? Y en ese sentido, la primera película, como volviendo a esto, la primera película hacía muy bien, ¿no? Esa sensación de viaje, en ese tono muy de instituto, pero que te enseñaba como unos personajes que habitaban un mundo que cogía referencias del mundo de Harry Potter, también de fantasía del cine, ¿no? De también sagas de estas que había adaptaciones de libros, del Corredor del Laberinto. Cogía como diferentes ideas y hacía un poco popurrí y lo mezclaba en un mundo nuevo, ¿no? Una nueva adaptación de este mundo de Oz, de este mundo de fantasía. Sentando esas bases, luego construyó una historia que desarrollaba, por un lado, principalmente a las dos protagonistas, a los personajes de Ariana Grande y Cynthia Erivo, de Glinda y de Elphaba, esta es bruja del norte y la bruja que acabará siendo bruja del oeste, ¿no? Esta bruja con el tono verde, que es Elphaba. Y la verdad es que esa construcción que tenían estas dos protagonistas en la primera película funcionaba a las mil maravillas, porque se combinaba, había muy buen equilibrio entre la parte musical, ¿no? Y cómo las canciones van acompañando a lo que se va narrando a lo largo de la película, el desarrollo que van teniendo desde su propia relación, que digamos que es el fundamento, ¿no? La base, el pilar
de lo que sostiene la parte dramática de estas dos partes, iba a decir de estas dos películas, pero bueno, de estas dos partes que acaban siendo de la misma película, está Wick y Wick for Good, y es algo que se mantiene y que es coherente en la segunda entrega, y eso es algo pues, que le he visto positivo, ¿no? Porque lo hace que se sienta un todo. Había pues todo este desarrollo de ellas dos, todo el desarrollo de los personajes que las acompañaban, también del mundo, ¿no? Veías como un avance, como una construcción que iba de poco en poco construyendo este mundo de Oz nuevo, contemporáneo de esta película. Y hasta llegar a un punto en el que la película te acaba sorprendiendo. En el último tercio yo recordaba que me sorprendía mucho con apariciones del personaje Jeff Goldblum, ¿no? Como este mago de Oz, ¿no? Que tiene muchas referencias a la película original, también el personaje de Michelle Yeoh, y el desarrollo de este personaje pues era muy interesante, era uno de los que me pareció más interesantes de la primera entrega. Tiene que haber un viaje, ¿no? Como el mismo viaje de Dorothy en el Mago de Oz, tiene que haber un viaje de los personajes del principio al final de la historia para que tú sientas una transformación, ¿no? Tú vayas a ver la película, entres en este mundo, pero te vayas con algo, ¿no? Con unas emociones, con una conexión con los personajes, y esto es algo que creo que le ha faltado a Wick for Good. Creo que la parte musical, como os digo, de Wick for Good no tengo absolutamente nada que reprocharle. De hecho, he tenido la sensación incluso que había más canciones que en la anterior, y al menos que conectaba más con las canciones. Eran canciones que también es la parte buena que tiene Wick for Good, se apoya, se cimenta un poco sobre, desarrolla sobre esos cimientos que tenía la primera entrega, ¿no? Ya había establecido a estos dos personajes, ya había establecido al resto de personajes anexos en su historia, ya conoces un poco, es verdad que hay cosas que no recordaba y que la película ya va de lleno, entra Wick for Good os entra de lleno en la historia sin dar tampoco mucho detalle ni hacer que eso se agradece, un flashback de nuevo de la primera película, de la precuela. Que el hecho de haber una primera parte ahí sí que ha sumado, ¿no? Porque sobre todo en la parte musical ha sumado mucho, porque ha hecho que las canciones y la conexión con las canciones de la película fuera, al menos en mi situación, fuera más fuerte, ¿no? Fuera un vínculo más estrecho con tanto el personaje de Ariana Grande, que de verdad para mí ha sido la gran sorpresa de estas dos películas, porque como cantante me gusta, pero no la había visto en esta faceta actriz, y en Wick for Good me ha reafirmado que ha tenido momentos dentro de su personaje que acaba siendo muy una caricatura, ¿no? Del personaje en este mundo que se crea de Oz, se desenvuelve bastante bien, ¿no? Y esa mezcla entre lo grotesco y la risa y la parte dramática del personaje y todo ese, incluso tenemos escenas del pasado, sin entrar muy en detalle. Quizás el personaje que más ha evolucionado, dentro de que me parecía que en la primera parte de Wick ya tenía una complejidad muy interesante, y era de las cosas, esa complejidad del personaje de Glinda o de Galinda o como la quieran llamar, de esta bruja del norte que va vestida de rosa, vamos, pero que esa complejidad que presentaba en la primera película puede haber evolucionado un poco más, ¿no? Y ha tenido algunos puntos interesantes en la trama, pero aún así, aunque en el musical ha sumado, ¿no? El tener esa base anterior y el ya haber establecido bastante todo, creo que he tenido al menos la sensación que no hubiera pasado nada si hubieran hecho una única película de esto, porque mientras eso ha sumado, mientras que todo este apartado musical me ha conectado más las canciones en esta segunda parte, creo que lo que es el equilibrio entre la parte musical y la parte canciones, sobre todo para personas como yo, que digamos que no voy directamente a ver la parte musical, sino a ver una buena película, el equilibrio que se ha presentado en esta Wick for Good entre la parte musical y la parte narrativa de la película no ha sido bueno, he sentido que la parte narrativa se ha quedado bastante más escueta en comparación con la primera, y no sé si ha sido tanto, porque ya digo que muchas cosas ya se consiguieron desarrollar muy bien en esa primera parte, y sí que quizá faltaba ese punto a lo mejor de desenlace de la primera parte, ese punto de desenlace de cerrar el círculo, y sobre todo lo que más me ha gustado a nivel narrativo de esta secuela, de esta segunda parte de Wick for Good, ha sido el cierre que ha tenido y el desarrollo que ha tenido, el último desarrollo, sobre todo la última parte de la película, última hora, que ha tenido la relación entre los personajes de Elphaba y de Glinda. Creo que ahí es cuando más ha brillado la conexión musical trama, la conexión musical película de fantasía, película de adaptación del Mago de Oz. La película ha tenido también otro problema, Wick for Good, parece que solo saco problemas, pero también volverá a mencionar lo que son los puntos buenos, porque creo que los ha tenido y creo que es una película disfrutable en el cine, en la gran pantalla, y que crea unas dos películas, ¿no? Unas dos partes para una película de 4 horas y algo, 5 horas, que serían total todo, que es muy disfrutable y que a nivel de fantasía es de lo mejor que hemos tenido últimamente, eso sí que lo pienso. Pero, por ejemplo, ha tenido este problema de la dependencia también, otro problema que le he visto con la primera parte de Wick. Creo que
sido demasiado dependiente en las cosas más sorprendentes, en los personajes que eran más interesantes con respecto a la primera película. Creo que había demasiada dependencia, ¿no?, de esa primera parte, y también mucha dependencia, que eso ya no sabía tanto porque no había visto avances, pero también he visto mucha dependencia de la historia original del Mago de Oz, ¿no? Ha habido un momento que la película ha querido cubrir huecos de aquella original, que ya era muy buena película, que ha sido un referente en la historia del cine para muchas otras películas de aventuras y de viaje del héroe y de viaje de personajes que han venido, pero ha habido como esa idea como de sin tocar demasiado y sin mostrar demasiado de aquella original, tenerla presente, ¿no?, y que estuviera rondando por la película. Querer contentar más al público, a los fans de este mundo de fantasía, y eso creo que ha frenado, y la innovación y la creación de cosas más interesantes que pudiéramos ver en ese mundo, sobre todo perdón, que me ha entrado ahora, ha tenido unos días de resfriado que no veas, ¿eh? Creo que se ha querido por ese lado gustar más al público en general, ¿no?, y a los fans y al público que está encandilado y enamorado con este mundo de Oz, pero creo que ha frenado otras cosas, ¿no? Creo que ha frenado bastantes tramas. Una de las tramas, por ejemplo, todo esto alrededor de los animales, ¿no?, y esta trama que había con uno de los profesores de aquel instituto que nos mostraban en la primera entrega. Luego también me ha decepcionado bastante el desarrollo de los personajes de Jeff Goldblum y de Michelle Yeoh, ¿no?, que digamos que son como estos, si habéis visto la primera entrega, y aquí entendemos que ya los que habéis visto el vídeo, los que vais a ver el vídeo ya habéis visto la primera entrega, y si no, pues id a verla. Lo siento, esto ya lleva un año al corriente, pero bueno, digamos que eran estos villanos, ¿no? Eran estos personajes pues que acaban desenmascarándose como los malvados detrás de toda esta historia un poco, y aquí ha faltado para mí desarrollo de ellos. Creo que se han quedado estancados. Eran escenas que, bueno, que sumaban un poco a la parte musical, ¿no?, incluso una parte bastante divertida musical con Jeff Goldblum, pero más allá de eso, he sentido como que estaban estancados, como que nada han evolucionado, y eso lo he sentido con bastantes personajes de la película. He sentido que, sobre todo, los personajes que más me interesaban de la anterior, ¿no?, a excepción de la única que se ha salvado un poco de esta quema, pero este personaje de Ariana Grande pues sí que creo que ha tenido sus momentos, ¿no? Creo que el ritmo no es tan bueno como el de la primera entrega. Creo que el ritmo de esta película de We For Good se resiente porque no sé si ya digo que se ha metido más musical, más canciones, y ha tenido saltos, ¿no? La película ha tenido momentos que el interés aumentaba de golpe, pues sobre todo por esa carga dramática entre la relación de estas dos protagonistas, que es lo que mantiene a flote la parte narrativa de esta película, pero eran muy a escasos momentos, ¿no? Y por ejemplo, la primera hora de la película ha costado que arrancara, ¿no? Que es como si les hubiera faltado cosas que contar, como si ya gran parte, el grosso de lo más interesante de la historia de Wick se hubiera contado en la primera parte, y hubieran faltado cosas en el tintero para rellenar esa duración de 2 horas y media que acaba teniendo la película de Wick For Good. Todo y estos aspectos que ha hecho que me costara más seguir esta película en comparación con la primera, que también pierde el factor sorpresa, ¿no?, el factor sorpresivo a nivel película musical fantástico, porque ya habíamos tenido una primera parte y ese factor sorprendente pues no lo puede recuperar. Aun teniendo esto, creo que tiene pues una parte musical que a mí me ha gustado, que sin ser muy fan del musical, el conectarlo con una historia de fantasía y con muchas referencias a un mundo que la gente tiene mucho cariño, pues lo he valorado porque se ha hecho con mucha dedicación. Las voces son increíbles en inglés, de estas dos, de ambas, ¿no? Ambas protagonistas lo hacen muy bien. Te transporta, ¿no?, a esta magia que tiene este mundo de Oz en la película, y es lo que más me ha funcionado, la verdad. El musical es lo que más me ha funcionado, porque la historia me ha costado mucho de seguir. Hay momentos que me ha desconectado, hay momentos y como que no me estaba llevando a ningún punto, ¿no? Y a excepción de la última hora de la película, que es cuando sobre todo empieza a tener más importancia el personaje de Jonathan Bailey, no sé ahora exactamente el nombre de él, pero bueno, esta especie de triángulo amoroso que se formaba en la primera entrega entre él y las dos protagonistas de esta historia, ¿no?, entre Ariana Grande y Cynthia Erivo, pues digamos que cuando entra más en escena, cuando empieza a desarrollarse más este personaje ya casi al final de Wick For Good, es cuando la película apunta a otra cosa. Pero claro, ahí ya llega un poco igual demasiado tarde, ¿no?, en esa última hora de unas 2 horas y media de duración que tiene esta Wick For Good. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de Wick For Good, la segunda parte de estas entregas de Wick. Espero que os haya gustado, como siempre. Si es así, pues dale like,
suscribiros a Mofilmus, compartid, dejadme en los comentarios, como siempre, que estaré encantado de leer pues todas vuestras opiniones. Si os gusta la original de Oz, si os está gustando o os ha gustado la primera entrega de Wick, ¿cuál os gusta más? Si habéis visto esta segunda, preferís la primera, habéis entrado en este mundo que ha propuesto Wick, en este regreso al mundo de Oz. Pues cualquiera que sea la opinión que tengáis, como siempre, dejadla en los comentarios y estaré encantado de leer y de responderlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos para los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!